El desarrollo embrionario es el periodo que se produce entre la fecundación y el parto. Dura normalmente 9 meses y en cada uno de los trimestres en los que se divide se desarrollan diferentes partes del cuerpo. Durante la primera semana de desarrollo ocurre la fecundación, la implantación, la segmentación y la formación del blastocito. Antes de que inicie la fecundación, los gametos deben estar preparados. Para esto está la gametogénesis. La gametogénesis es el proceso mediante el cual las células germinales experimentan cambios cromosómicos y morfológicos en preparación para la fecundación. Durante este proceso, a través de la meiosis, se reduce la cantidad de cromosomas del número diploide al número haploide. La maduración del gameto masculino ocurre a través del mecanismo denominado espermatogénesis, que se inicia desde la pubertad con la maduración de las espermatogonias. Cada una de ellas origina 4 células hijas para así formar millones de espermatozoides. La espermatogénesis ocurre en los túbulos seminíferos y tiene como fin formar gametos maduros. Dura alrededor de 60 a 64 días. Este proceso ocurre en 2 etapas. La primera, donde se lleva a cabo la reducción del material cromosómico mediante 2 divisiones meióticas hasta llegar al número haploide en cada una de las 4 células hijas. En la segunda etapa se adquiere la forma definitiva del gameto a través de la espermiogénesis. Durante la primera división meiótica en la etapa del leptoteno de la profase 1, los espermatocitos primarios dejan el compartimento basal cruzando la barrera hematotesticular. Al cruzar dicha barrera, las células germinales en diferenciación quedan bajo el cuidado y nutrición de las células de Sertoli, en las cuales los espermatocitos primarios terminan su primera división meiótica y dan origen a los espermatocitos secundarios. Los espermatocitos secundarios entran a la segunda meiosis, que se lleva a cabo más rápido, y al terminar se originan 4 células hijas llamadas espermátides, cada una con 23 cromosomas monovalentes. La segunda etapa de la espermatogénesis es el cambio de forma de la espermátide hasta adquirir la morfología característica del espermatozoide. Al finalizar la maduración morfológica, los espermatozoides se desprenden de la célula de Sertoli como espermatozoides maduros y viajan a través de los túbulos seminíferos hacia el epidídimo, donde se lleva a cabo la maduración fisiológica, con la cual adquieren movilidad, y al mismo tiempo la cabeza del espermatozoide es cubierta por glucoproteínas. La ovogénesis, al igual que la espermatogénesis, está regulada por las hormonas folicoestimulante y luteinizante regidas por el hipotálamo a través de las hormonas liberadoras de gonadotropinas. En el periodo fetal, entre el cuarto y quinto mes, aumenta el número de ovogonias por división mitótica hasta alcanzar alrededor de 7 millones. Al finalizar el tercer mes, de forma paulatina, las ovogonias abandonan los ciclos mitóticos y se convierten en ovocitos primarios, conservando sus 46 cromosomas bivalentes. Más tarde entran a la profase 1 de la primera división meiótica. La profase 1 atraviesa por 5 subfases, de las cuales las más relevantes son el paquiteno y el diploteno. En el paquiteno se aparean los cromosomas homólogos y se intercambian segmentos entre los cromosomas paternos y maternos, con lo cual se produce la variación de la especie. En la etapa del diploteno, todos los ovocitos primarios detienen su primera división meiótica debido a la producción del factor inhibidor de la meiosis, que sintetiza las células foliculares. Dichas células se originan del epitelio celómico y al inicio son planas y forman una copa alrededor del ovocito primario, formando un conjunto de los folículos primordiales. La foliculogénesis es la maduración de los folículos y se lleva a cabo mediante esta, que inicia a partir de la pubertad con la reactividad de entre 10 y 20 folículos primordiales por cada ciclo. Estos son los folículos preantrales, que llevan a cabo su maduración fuera del control de las hormonas hipofisiarias. Están los folículos antrales, que comienzan a diferenciarse a partir de los folículos en desarrollo cuando la adenopófisis toma el control por medio de la FSH. El folículo terciario continúa creciendo hasta alcanzar alrededor de 25 macrómetros de diámetro y pasa a ser un folículo maduro o terciario. Tan pronto como termina la primera meiosis, el ovocito secundario comienza la meiosis 2 y se detiene otra vez en metafase 2, cuando las concentraciones de LH y FSH están en su máxima concentración. El ovocito secundario, que se expulsa durante la ovulación, tiene 23 cromosomas bivalentes, uno de los cuales es X, mide casi 120 micras, es de forma esférica y está rodeada de células foliculares que forman la corona radiada. Tiene vida media de 12 a 24 horas después de ser expulsado.
La fecundación es la unión del espermatozoide con un ovocito secundario. Se lleva a cabo en la ampolla de la trompa de Falopio a través de diversos procesos que permiten la fusión entre ambos gametos. Previo a esto se requieren cambios en el espermatozoide como es la capacitación y la reacción acrosómica. La capacitación del espermatozoide es un requisito indispensable para que ocurra la fecundación. Dicho proceso incluye cambios metabólicos y modificación en la permeabilidad de la membrana plasmática. De los millones de espermatozoides que se depositan durante el coito, que son alrededor de 100 millones por mililitro aproximadamente, la mayoría muere debido a la acidez propia de la vagina. Los espermatozoides que logran atravesar el cuello uterino continúan su ascenso a través del cuerpo del útero, donde inician su capacitación, donde la cabeza del espermatozoide pierde su cubierta de proteínas, se modifica la permeabilidad de la membrana plasmática a los electrolitos de calcio y potasio. Esto le confiere la capacidad de responder a estímulos externos, como los que produce la zona pelúcida, la cual desencadena otro fenómeno que es la reacción acrosómica. La fecundación comienza desde el momento en que el espermatozoide se abre paso a través de las barreras del ovocito, que incluye la corona radiada, la zona pelúcida y la membrana plasmática. El encuentro del ovocito solo llegan los espermatozoides más aptos, los cuales siguen mecanismos quimiotácticos que producen las células foliculares del cúmulo óforo, entre ellos la progesterona. Durante la fecundación, los espermatozoides se enfrentan a la primera barrera, que es la corona radiada, la cual elimina principalmente por el movimiento de sus colas, aunque se ha mencionado también como el responsable a la hialuronidasa. Cuando el espermatozoide alcanza la zona pelúcida, se inicia la reacción acrosómica. En los mamíferos, el factor inductor de esta reacción es la glucoproteína CP3. Localizada en la zona pelúcida. Como respuesta a este estímulo, la membrana plasmática que rodea la acrosoma se une a la membrana acrosómica externa formando perforaciones que permiten la liberación de enzimas hialuronidasa. Estas enzimas se sintetizan en la membrana acrosómica interna. Al finalizar la reacción acrosómica, el espermatozoide penetra la zona pelúcida, en parte por la unión a la CP3, así como por el impulso mecánico proporcionado por el flagelo y las enzimas hidrolíticas. Al llegar el espermatozoide hasta la membrana plasmática del ovocito, ya carece de un segmento de membrana plasmática que cubría el tercio anterior de su cabeza y solo persiste en la región posterior. A este se le conoce como membrana posacrosomal. En dicha membrana se localiza una molécula llamada fertilina, cuya unión con las integrinas de la membrana plasmática del ovocito permite la fusión de ambas membranas. Debido a lo anterior, penetra hacia el citoplasma del ovocito el contenido del espermatozoide, como el núcleo, el cuerpo pericentriolar y el filamento axial o anoxema. Este último degenera después. Tan pronto como es penetrado, el ovocito secundario termina rápido la segunda división meiótica, liberándose el segundo cuerpo polar alcanzando la condición haploide, uno de los cuales es el cromosoma sexual X. Este núcleo representa el pronúcleo femenino. Mientras sucede lo anterior, el núcleo del espermatozoide se descondensa y se forma el pronúcleo masculino, que es haploide, y de esta manera termina la maduración del ovocito, que ahora es un óvulo. Como resultado de la penetración, se presentan cambios que protegen al ovocito de la entrada de otros gametos, como son la reacción de zona, en la que se modifica la zona pelúcida, provocando la inmovilización y expulsión de los espermatozoides atrapados en ella. También se cambia la configuración de sus receptores, de tal manera que no puedan unirse otros espermatozoides. El ovocito se retrae y su plasmalema se separa de la zona pelúcida para formar el espacio perivitelino. Al mismo tiempo, se representa la reacción cortical, en la que el ovocito libera proteínas hacia el espacio perivitelino. El objetivo de ambos procesos es proteger al ovocito de la polispermia, que es la entrada de dos o más espermatozoides. Después de la fase de pronúcleos, estos pierden su cubierta nuclear y replican su DNA, se aproximan entre sí y se fusionan intercambiando su material genético en un fenómeno que se denomina anfimixis. En este momento se establece el genoma del nuevo ser, se determina el sexo del embrión y ocurre la variación de la especie. Si el espermatozoide que fecunda tiene un cromosoma X, al unirse con el del ovocito se determinará el género femenino, que son 2X. Si es Y el género, será masculino XY. Una vez completado lo anterior, se establece la etapa de cigoto, que son de 24 a 36 horas después de la fecundación.
El cigoto es diploide como resultado de la unión de los pronúcleos haploides de ambos gametos. El cigoto es una célula completa desde el punto de vista estructural y adquiere su característica totipotente. En esta etapa ocurre la activación del huevo, mecanismo necesario para iniciar su primera división de segmentación. Posterior a la fecundación hay una serie de divisiones mitóticas rápidas denominadas segmentación. La primera división del cigoto inicia a las 24 horas posteriores a la fecundación y se completa a las 6 horas. Al tercer día ya hay 16 células. Las células más pequeñas se denominan blastómeras. Las segmentaciones sucesivas dan lugar a una estructura sólida esférica denominada mórula. La mórula todavía está rodeada por la zona pelúcida y tiene casi el mismo tamaño que el cigoto original. Una vez que se establece el cigoto, se reactiva e inicia la primera división mitótica llamada división de segmentación, que da origen a dos células hijas idénticas conocidas como blastómeras, con la misma carga genética que el cigoto y conservan la totipotencia. Esta etapa se conoce como fase bicelular. Si por alguna razón estas blastómeras se independizan, cada una formaría un nuevo ser. Este es uno de los mecanismos de formación de gemelos idénticos. Siguiendo el curso natural, la división celular continúa en forma asincrónica, ya que una de las blastómeras inicia primero la división y la termina antes que la otra, de tal manera que es posible observar una fase tricelular. Esta fase es muy corta, ya que pronto la otra blastómera se divide y pasa a la etapa de 4 células. De la tercera división de segmentación resultan 8 células, que aún conservan la totipotencia. Sin embargo, a partir de esto se inicia la restricción, reduciendo la potencia de las blastómeras en las siguientes divisiones para continuar como células pluripotentes, capaces de formar diferentes tipos de tejido, pero no un individuo completo. De 3 a 4 días después de la fertilización se establece la mórula, caracterizada por una gran cantidad de blastómeras que son entre 16 y 32 células más pequeñas, aún cubiertas por la zona pelúcida. En esta etapa se inicia la compactación, en la cual se expresan moléculas de caderina E, que les permite agruparse en forma estrecha y mantiene en contacto a las células más internas del embrión. En esta etapa la mórula abandona la trompa de Falopio. Durante el recorrido del conceptus a través de la trompa de Falopio, la multiplicación celular continúa muy activa. La zona pelúcida se hace permeable a líquidos y electrolitos que la atraviesan, separando las blastómeras que tienen uniones intercelulares más laxas. De esta manera se forma la cavidad del blastocito. Las blastómeras centrales, que tienen uniones más firmes, quedan hacia un polo de dicha cavidad, formando el embrioblasto o macizo celular interno. Las blastómeras que delimitan la cavidad del blastocito cambian de forma y dan origen al trofoblasto o macizo celular externo, que originará parte de los tejidos de la placenta. Debido a la gran cantidad de blastómeras que se están multiplicando y al crecimiento de la cavidad del blastocito, la zona pelúcida se rompe y se pierde junto con los cuerpos polares. Al finalizar la primera semana posfertilización de 6 a 7 días, y se inicia la implantación. El blastocito posee sus características típicas y se puede reconocer el polo embrionario en donde se localiza el embrioblasto, mientras que en el extremo contrario está el polo aboembrionario. La implantación es un complejo a través del cual el embrión se aproxima y se adhiere al endometrio, al que finalmente lo invade. Esto ocurre por lo general en el tercio superior de la pared posterior del útero. Para que este proceso se lleve a cabo de manera correcta se requieren 3 condiciones indispensables. La primera es que el endometrio esté receptivo, un embrión normal en fase de blastocito y una comunicación molecular adecuada entre ambas estructuras. Las condiciones receptivas endometriales se alcanzan de 6 a 7 días después de la ovulación, cuando el endometrio está en su fase de secreción máxima debido al estímulo de la progesterona. En esta etapa comienza la implantación con la expresión de citocinas y moléculas de adhesión. A esta fase inicial se le conoce como ventana de implantación. La implantación se realiza en 3 etapas, que es la posición, adhesión e invasión. En la etapa de aposición, el blastocito encuentra su lugar de implantación, pierde la zona pelúcida y el trofoblasto situado en el polo embrionario hace contacto con la capa compacta del endometrio. Esta etapa es controlada por el embrión y el microambiente del endometrio.
En la etapa de invasión participan activamente citocinas, entre las que se ha identificado al factor inhibidor de la leucemia. Esta molécula se expresa en forma importante cuando el endometrio está receptivo y es una de las responsables del diálogo entre el embrión y el endometrio. Como resultado de este diálogo ocurre la activación del blastocito, que se inicia con la diferenciación del trofoblasto en citotrofoblasto y sincitrofoblasto. El citotrofoblasto está formado por células poliedréticas de límites bien definidos, que se multiplican activamente. El sincitrofoblasto es una capa multinucleada sin límites celulares y que prolifera gracias a las células del citotrofoblasto, que se integran a este cuando pierden sus membranas plasmáticas. Al diferenciarse, el sincitrofoblasto adquiere su capacidad invasiva y sintetiza enzimas proteolíticas, entre ellas las denominadas metaloproteasas, que rompen los desmosomas de la membrana basal del epitelio endometrial y mediante protrusiones alcanza la capa esponjosa. La destrucción del endometrio durante la penetración origina un ligero sangrado que puede malinterpretarse como una menstruación anormal. Durante la fase invasiva se forma la placa trofoblástica en la que de forma paulatina se originan espacios por vacuolación que dan origen a las lagunas trofoblásticas. Estas son precursoras del espacio intervelloso. Al mismo tiempo, el sincitrofoblasto erosiona las paredes de los vasos sanguíneos maternos y la sangre fluye a las lagunas. El sincitrofoblasto, además de producir enzimas líticas, también sintetiza diversas hormonas como estrógenos, progesterona, gonadotropina, cariónica humana, etc. La HCG estimula al cuerpo amarillo para que continúe con la secreción de progesterona necesaria para que no se desprenda el endometrio. En esta etapa se le conoce como cuerpo amarillo de la gestación y es funcional hasta el cuarto mes. Cuando la placenta continúa con esta función, la detección de HCG en sangre es de utilidad para corroborar el diagnóstico de embarazo. La reacción decidual es un proceso que se presenta en el endometrio como respuesta a la implantación. Durante esta, el endometrio manifiesta cambios inmunológicos y morfológicos necesarios para establecer un lugar adecuado para el embrión. Los cambios inmunológicos se deben a que el embrión es antigénicamente diferente a la madre y no es rechazado debido a que los leucocitos maternos que han llegado al estroma endometrial secretan interleucina 2. La molécula mencionada evita que el sistema inmunológico materno reconozca al embrión como un cuerpo extraño. Esta reacción es un proceso complejo en el que participan además otras moléculas que aún están en estudio. Los cambios morfológicos de la reacción decidual incluyen el aumento de la vascularización en todo el endometrio. Es mayor en la región de implantación. El endometrio se torna edematoso y junto con la acumulación de glucógeno y lípidos de las glándulas, así como los detritus celulares, forman una matriz nutritiva para el embrión, conocida como embriótrofo. Estas modificaciones se inician en el sitio de implantación y propagan a todo el endometrio, que ahora se le conoce como decidua, la cual se divide en tres regiones: decidua basal, decidua capsular y decidua parietal. La decidua basal corresponde al lugar donde se implanta el embrión y es la región vascularizada. Tiene una función muy importante en la regularización de la invasión del trofoblasto y participa en la formación de la parte materna de la placenta. La decidua capsular consiste en que el endometrio que crece sobre el conceptus y sella el orificio por donde penetró el embrión. Esta carece de vasos sanguíneos y está en contacto con el corión liso. La decidua parietal corresponde al resto del endometrio y participa en la formación de la bolsa amniótica. Mientras se implanta el conceptus se producen cambios en el embrioblasto, de tal manera que al terminar de implantarse, al final de la segunda semana, se encuentran en etapa de embrión plano bilaminar. Normalmente la implantación ocurre en el tercio superior del útero, en la pared anterior o en el posterior. En algunas ocasiones el conceptus se puede implantar en la trompa de falopio, en el ovario o en la cavidad pélvica cerca del fondo de saco rectouterino. A este tipo de anomalías se les conoce como embarazo ectópico, que pone en riesgo la vida de la paciente. A veces el conceptus se implanta en el istmo de la trompa. En la cavidad uterina puede ocurrir implantación baja cuando el conceptus se implanta cerca del orificio cervical interno. En estos casos se forma la placenta previa, la cual puede ocluir el canal del parto. De llegar a término la gestación, se indica cesárea, ya que el parto pone en riesgo la vida de la paciente y del niño.
En el día 8, el blastocisto se encuentra parcialmente sumergido en el endometrio. El trofoblasto se diferencia en dos capas, en sin-citotrofoblasto, que es una masa multinucleada sin límites celulares bien definidos, y en citrotrofoblasto, que son células bien definidas que rodean el resto del embrión. Mediante el sin-citrotrofoblasto, el embrión va penetrando el revestimiento uterino. El sin-citrotrofoblasto produce una hormona, la gonadotropina coriónica humana, HCG. La HCG ayuda a mantener el embarazo, pues impide la degeneración del cuerpo lúteo. La HCG entra en la sangre materna y es la que es detectada a través de pruebas de embarazo. En el embrioblasto también se diferencian dos capas celulares, el epiblasto y por debajo el hipoblasto, que forman el disco germinativo bilaminar. Se forma una cavidad dentro del epiblasto, que dará lugar a la cavidad amniótica. Esta cavidad estará delimitada por células del epiblasto y por células llamadas amnioblastos, por lo que toda esta membrana recibe el nombre de amnios. La cavidad amniótica se llena en su mayoría de líquido que proviene de la sangre materna. Posteriormente, el feto excretará su orina dentro de la cavidad. La cavidad servirá como protección contra golpes, permite regular la temperatura y evita que se peguen las membranas extraembrionarias que aparecerán después. Se desarrolla el saco vitelino primitivo. Las células del borde del hipoblasto migran y revisten la cara interna de la pared del blastocisto. Se forma una delgada membrana, que es la membrana exocelómica, que junto al hipoblasto forman la pared del saco vitelino. Día 9. Se ha introducido por completo el blastocisto en el endometrio. En el sin-citrotrofoblasto se formarán unas vacuolas, unos espacios que se llaman lagunas trofoblásticas. Día 11 o 12. Los vasos sanguíneos maternos llamados sinusoides, que al ser erosionados por el sin-citrotrofoblasto, se fusionan a las lagunas formando estructuras interconectadas denominadas redes lacunares, que empiezan a volcar nutrientes del interior de las lagunas. Por otro lado, poblaciones celulares provenientes del saco vitelino primitivo generan el mesodermo extraembrionario, que se encuentra entre el citrotrofoblasto y el saco vitelino primitivo. El mesodermo crece y va rodeando el saco vitelino primitivo y parte de la cavidad amniótica, revistiendo internamente el citrotrofoblasto, en el que aparecen lagunas que se fusionan formando una cavidad denominada celoma extraembrionario. Entonces, ahora el mesodermo extraembrionario se divide en dos partes. Una parte que reviste el saco vitelino primitivo y se le denomina mesodermo extraembrionario esplácnico, y la otra que recubre la cara interna del citrotrofoblasto y a este se le llama mesodermo extraembrionario somático. Aparece el corión, formado por sin-citrotrofoblasto, citrotrofoblasto y mesodermo extraembrionario somático, y en el futuro participará en la formación de placenta. Día 13. Células del hipoblasto migran desplazando el saco vitelino primitivo y forman el saco vitelino definitivo, que participa en la nutrición del embrión. Células del citrotrofoblasto penetran el sin-citrotrofoblasto formando prolongaciones que se llaman vellosidades primarias. Tercer semana de gestación. Comienzo de un periodo de 6 semanas de desarrollo y diferenciación del embrión. En esta etapa se establecen las tres capas primarias. El disco embrionario bilaminar se transforma en un disco germinativo trilaminar mediante la gastrulación. El disco germinativo trilaminar es una estructura la cual se forma en la tercera semana del desarrollo embrionario. La gastrulación es el proceso de formación de las tres capas embrionarias, las cuales son el ectodermo, mesodermo y endodermo. Se producen a los 15 días de la fecundación. Las capas germinativas primarias son los tejidos a partir de las cuales se originan los diversos órganos y tejidos del cuerpo, en la cual el mesodermo, que es la capa de células intermedia del embrión, que da origen al sistema cardiovascular, la sangre, el sistema musculoesquelético, el sistema urinario, el sistema reproductor y la parte interna de la piel llamada dermis. En el endodermo, que es la capa de células más interna del embrión, que da origen al sistema digestivo, el sistema respiratorio y las glándulas endocrinas. En el ectodermo, que es la capa de células más externa del embrión, que da origen a la parte más superficial de la piel, las glándulas sudoríparas, uñas, cabello, el sistema nervioso, el epitelio de los órganos sensoriales y la cavidad bucal. Día 16. La membrana bucofaríngea
es una membrana derivada de la placa periodoral. Se encuentra situada entre la boca y la faringe. La membrana cloacal, límite posterior del intestino primitivo, se origina del endodermo y del ectodermo. Día 17. El nódulo primitivo, que es un grupo de células con forma de disco, se encuentra en el extremo cefálico de la línea primitiva. Estas células proliferan activamente y forman la notocorda y el mesodermo intraembrionario. Da origen a la línea primitiva, estructura en forma de línea que inicia su formación en el extremo caudal de la superficie ectodérmica del disco germinativo bilaminar. Esta línea establece los límites de los extremos cefálicos y caudal del embrión. En el extremo cefálico de la línea primitiva, algunas células del epiglasto forman una estructura cilíndrica llamada nodo primitivo. Después de la formación de la línea primitiva, las células del epiblasto migran por debajo de esta y se desprenden. Día 18. Se inicia el proceso de neurulación. La notocorda constituye un cordón macizo. Se forma cuando las células que degeneraron en la etapa de lámina notocordal se restablecen y las células de la notocorda proliferan y se desprenden del endodermo. La notocorda también estimula a las células extodérmicas para formar la placa neuronal. La placa notocordal es una pequeña área circular de las células endodérmicas columnares donde se fusionan el ectodermo y el endodermo. El conducto neurotérico se forma cuando la línea primitiva atraviesa al epiblasto, conecta temporalmente el saco vitelino y la cavidad amniótica. También se forma la fosita primitiva. Es una depresión formada por células epiblásticas en el disco embrionario. También tenemos el ventrículo alantoides, que es una membrana extraembrionaria originada como una extensión del tubo digestivo primitivo del endodermo del embrión, que está situado junto al saco vitelino. Durante la tercera semana entre el día 18 y día 19 ocurre la neuralización. Esto quiere decir que se observa un cambio neural, donde primero se observa neurogénesis, surco neural y pliegues. La neurogénesis es el proceso por el cual se forman nuevas neuronas en el cerebro. Es crucial cuando se desarrolla un embrión, pero también continúa en ciertas regiones del cerebro después del nacimiento y durante toda nuestra vida. Estas células progenitoras se diferencian en tipos específicos de neuronas. La notocorda no solo influye en el epiblasto para que migre y forme las dos capas más profundas, sino que también estimula las regiones del ectodermo para que formen la placa neural. Esta área gruesa y alargada de células epiteliales es una estructura de línea media adyacente a la línea media y está relacionado superficialmente e igual en longitud con la notocorda. El crecimiento de la notocorda se corresponde con un aumento en el ancho de la placa neural. También crece cranealmente y se encuentra con la membrana orofaringea hasta que finalmente supera el notocordio. Hay una invaginación prominente a lo largo del eje largo de la placa neural llamada surco neural. Donde se desarrolla el desarrollo del notocordio, hay pliegues neurales elevados a ambos lados del surco, que aparecen más pronunciados en el polo craneal, indicando que ha comenzado el desarrollo temprano del cerebro. La migración hacia adentro y la posterior función de los pliegues neurales se produce cuando la tercera semana llega a su fin. La placa neural se ha convertido ahora en un tubo neural que sirve como la médula espinal primitiva y las vesículas cerebrales. Algunas células de la cresta neural que no se incorporaron en el tubo neural se transforman del epitelio al mesenquima, después de lo cual se alejan de los pliegues neurales fusionados. El tubo neural subyacente se separa del ectodermo y los bordes no neurales del ectodermo se fusionan para cerrar el dorso del embrión, formando la epidermis. Durante el cierre del tubo neural hay disociaciones de algunas células neuroectodérmicas subyacentes en el borde interno de los pliegues.
Las células de la cresta neural se separan completamente tanto del ectodermo superficial como del tubo neural durante este proceso de migración. Se agregan como células planas e irregulares conocidas como la cresta neural que se encuentran entre el tubo neural y el ectodermo superficial. La cresta neural se divide en mitades izquierda y derecha y migra lateralmente a la región dorsal del embrión, donde está en relación con el tubo neural. Las funciones luego se desarrollan en ganglios sensoriales de los nervios craneales y espinales. Otras estructuras que derivan de la cresta neural, pero no limitan, son la neurilema, las vainas de nervios periféricos, las leptomeninges de la aracnoides y la pía madre de células de pigmento, además de la médula de las glándulas suprarrenales. Es importante destacar que el tubo neural contribuye significativamente a la lateralización. El piso del tubo neural expresa la proteína izquierda en el lado izquierdo del embrión. Los estudios sugieren que restringe el cruce de señales del lado izquierdo a la derecha. Lateralización y formación del eje corporal. Si bien el cuerpo humano tiene cierta cantidad de simetría con varios órganos emparejados, cada uno ocurre en un lado del cuerpo. Hay otros órganos que poseen un cierto grado de asimetría y solo existen en un lado. La lateralización se refiere al establecimiento de la lateralidad izquierda y derecha del cuerpo. Ocurre como resultado de genes particulares que solo se expresan en el lado izquierdo y otros que se silencian en el derecho. Estos eventos comienzan antes de la fase de gastrulación. La actividad del endodermo visceral anterior es un ejemplo de desarrollo axial que precede de la gastrulación. El ave se encuentra en el espectro craneal del disco embrionario y es integral a la formación de la cabeza. Regula la expresión de Homebox expresado en células y ortodintúcula Homebox 2, que junto con otros factores establecen la región craneal del disco. El nodal de proteína también estimula la producción de otros productos genéticos que ayudan a definir el mesodermo dorsoventral, así como otras estructuras craneales y caudales. Las células primitivas rayadas continúan migrando y se diferencian en mesodermo hasta el comienzo de la cuarta semana de gestación. A medida que disminuye la producción de mesodermo, la línea primitiva también comienza a retroceder, convirtiéndose en una pequeña estructura en la parte sacrocígea del embrión. Finalmente desaparece por completo al final de la semana 4. A medida que se forma el nodo primitivo y la línea, las células mesodérmicas imaginantes migran cranealmente a través de la estructura. Se convierten en células prenotocordales que viajan cranealmente hacia la placa precordal en la línea media. El pozo primitivo luego se proyecta en el proceso notocordal, dando lugar al canal notocordal. Y este proceso es ahora una estructura tubular que ocupa el espacio entre el nodo primitivo y la placa precordal. Las células prenotocordales del proceso se interdigitan con las células de la capa de hipoblastos antes de la invasión del endodermo. La capa fusionada se perfora posteriormente, lo que permite la comunicación entre el canal notocordal y la vesícula umbilical. A medida de estas perforaciones se unen, el piso del canal se pierde. Después se aplana el proceso notocordal restante para formar la placa. La proliferación de las células notocordales en el extremo craneal de la placa da como resultado el plegamiento de la estructura tubular. Posteriormente surge un cordón sólido de células que es definitivamente la notocorda. En el área donde el hoyo primitivo desciende hacia el epiblasto, el canal persiste, dando lugar a un canal neurotérico que proporciona comunicación temporal entre la cavidad amniótica superior y la vesícula umbilical inferior. Esta comunicación se borra cuando el notocordio se separa del endodermo. La notocorda se proyecta desde el nodo primitivo hasta la membrana orofaringea. A medida que la racha primitiva se extiende caudalmente, también sigue la notocorda, por lo tanto se observa un patrón de crecimiento craniocaudal de la notocorda. Además, hay que tener en cuenta que en esta etapa de desarrollo el mesodermo precordal surge de las células de la cresta neural, solo rostral a la notocorda. Por lo tanto, las membranas cloacal y orofaringea son las únicas regiones bilaminares del embrión que quedan. La migración notocordal también se asocia con el movimiento del mesodermo pluripotente, que también se mueve cranealmente bilateralmente con respecto al proceso de notocorda y la placa precordal. Una vez que han establecido una posición craneal en el área cardiogénica del embrión, el primordio cardíaco se forma a partir del mesodermo cardiogénico al final de la tercera semana. Con respecto al notocordio, las células epiblásticas de los ganglios primitivos invaginan y migran anteriormente con algunas células endodermo y se forma la varilla que define el eje del cuerpo y el futuro sitio de la columna vertebral.
Durante el día 20 ocurre la cardiogénesis, que comienza con los tubos cardíacos emparejados. La formación primitiva del corazón, a medida que la sangre y los vasos sanguíneos comienzan a formarse, hay un establecimiento concomitante del área cardiogénica. Durante este tiempo se forman un par de tubos longitudinales con endotelio llamados tubos cardíacos endocárdicos. Eventualmente se fusionan con los vasos sanguíneos embrionarios y extraembrionarios para establecer el sistema cardiovascular primordial. En la mayoría de los casos, los latidos comienzan al final de la semana 3, lo que convierte el corazón en el primer órgano funcional del embrión. Sin embargo, este latido no se aprecia fácilmente hasta la 5ª semana de gestación. Las funciones del notocorda en el desarrollo del embrión son las siguientes. Define el eje longitudinal primitivo del embrión, proporciona cierta rigidez al humano en desarrollo frágil, contribuye a la formación de los discos intervertebrales. Los fragmentos de la notocorda persisten en la edad adulta como el núcleo pulposo del disco intervertebral y desempeñan un papel importante en la formación del sistema musculoesquelético axial. Es importante en el desarrollo del sistema nervioso central. Las 3 divisiones principales del cerebro, que no son vesículas cerebrales, se pueden distinguir mientras el surco neural todavía está completamente abierto. Respecto al músculo esquelético, se observa somitogénesis, donde se forman los primeros somitas y se siguen agregando en secuencia caudal de 1 a 3 pares de somitas, y la cresta neural mesencefálica es visible. Durante el día 21 ocurren grandes cambios morfológicos del disco embrionario. El disco embrionario no solo tiene ahora 3 capas, sino que también aumentó en longitud y en ancho, solo en algunas áreas. El disco circular, previamente plano, se alarga y se ensancha en el polo cefálico, pero es delgado en la región caudal. El mayor ancho en el extremo cefálico se le atribuye a la constante migración celular de esta área. La secuencia de migración de invaginación que ocurre en la racha primitiva continúa progresando hasta la 4ª semana de gestación. Es interesante notar que si bien hay un cese de gastrulación craneal, el proceso persiste en la región caudal. Este fenómeno está relacionado con el hecho de que la especialización celular en la región craneal precede a ese mismo proceso caudalmente. Por lo tanto, la línea primitiva continúa experimentando crecimiento y promueve la gastrulación en el segmento caudal del embrión. Es cierto que la 3ª semana no es tan fácil. A pesar de ser una fase muy temprana en el largo periodo del desarrollo fetal, el orden de la formación que tiene lugar durante la 3ª semana son la gastrulación, las capas de gérmenes, el notocordio, el tubo neural, la terilización, formación del eje corporal, las alentoides, las somitas, el celoma intraembrionario, el sistema cardiovascular primitivo.